Buen día, hoy vamos a continuar con la segunda parte de las fórmulas de derivada. Recuerden que habíamos visto 5 fórmulas. Vamos a tratar de ver hoy las que nos faltan, que no nos quede faltando sino la regla en cadena. Entonces vamos para nuestra fórmula número 6. Derivada de la función, derivada de una función cuando tiene el 1 arriba y abajo tengo una x. Entonces, o arriba tengo cualquier número, abajo tengo una x, o al contrario, la x está arriba en forma negativa. Entonces, cuando me dan ese ejercicio, vamos a ponerlo acá, un ejercicio así, para sacarle la derivada. Recuerden que en la potenciación, cuando tengo un exponente negativo, lo paso positivo poniéndole el 1 encima. Entonces, la derivada es al contrario. Esta x pasa arriba. Como aquí hay un exponente imaginario 1, ya se va a notar menos 1. Perdón, ahí lo reescribo. Ahí todavía no le he sacado la derivada. Entonces lo escribí en forma de potencia. Entonces el primer paso es escribirlo en forma de potencia. Y después de que lo escriba en forma de potencia, le saco la derivada. Segundo paso, sacar la derivada de una potencia. Y recuerden que la derivada de una potencia es multiplicar el exponente por el coeficiente. Aquí hay un 1 imaginario, menos 1 por 1, eso es igual a menos 1x. Y al exponente le resto 1, menos 1 da menos 2. En conclusión, me va a quedar menos x, porque este no se coloca, a la menos 2. Cuando ya esté así, le aplico el tercer paso. Lo devuelvo a la función original. Quiere decir que ahorita le pongo el 1 encima y esto pasa de denominador positivo. Y esta es la respuesta final. Entonces, primero lo convierto en potencia, aplico la derivada de una potencia y lo devuelvo a la función original. Listo, vámonos con nuestra fórmula número 7. Derivada de un cociente. Recuerden que la palabra cociente significa fracción o denominador. Y ahí sí tenemos que tener en cuenta una formulita. Es decir, tengo una fracción así. Aquí arriba tengo una función y aquí abajo tengo una función. Llámese g, h, y, z, como quieran. Entonces a esto le saco la derivada. Y la derivada es la siguiente. El denominador sin derivar por la derivada del numerador. Derivada del numerador. Menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo esto sobre el denominador elevado a la 2. Esta es la fórmula. Entonces vamos a ver un ejemplo de este. Ejemplo. Dada la función 2x menos 3 sobre x a la 2. Entonces, esta vendría a ser g y esta vendría a ser h. Vamos a aplicar la fórmula. Numerador, denominador sin derivar, o sea que lo copio tal cual. Por numerador derivado, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0, no la coloco. Menos el g sin derivar, o sea el numerador, por la derivada del denominador, y aquí tengo la derivada de una potencia, 2 por 1, 2x.
Y todo esto sobre h a la 2. ¿Quién es h? x2. x2 a la 2. Esto me queda normal. Bueno, aquí puedo multiplicar 2 por x a la 2, da 2x a la 2. Y aquí hago una distributiva. 2 por 2, 4. Recuerden que aquí tengo el signo menos que me va a cambiar. 4x a la 2. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. 3 por 2, 6x. Y 2 por 2, 4. X a la 4. Acá puedo unir términos semejantes. Este con este. Entonces me quedaría menos 4x2 más 2x2 me quedaría menos 2x2 más 6x sobre x a la 4. Y esto lo puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque tengo x, puedo sacar factor común. Si a este le quito una x, me queda 2x. Y si a este le quito la x, me queda 6 sobre x a la 4. Cancelo esta x con una x de acá. ¿Qué me quedó? Me quedó 2x más 6 sobre x a la 3. Y esa es la respuesta. Todo es cuestión de seguir la fórmula en ese orden, porque ustedes ya conocen la derivada de una potencia, la derivada cuando tengo una constante. Entonces acá se aplican todas las fórmulas juntas. Ahora vamos a ver nuestra octava fórmula, derivada de un producto. Recuerden que la palabra producto significa multiplicación. Entonces también hay una formulita pues que debo memorizar o ponerle un poquito de lógica. Entonces dice, la primera, sin derivar. No, esperen, yo les hago esta derivada aquí más bien. Entonces la derivada sería la primera, o sea, g de x sin derivar, por la segunda derivada. Y aquí no hay problema porque como es sumando, más otra vez la segunda, pero ya sin derivar por la primera derivada. Igual aquí no tiene ningún problema porque como es suma, entonces no me va a afectar los factores. H de x por g derivada de x. Y esta es la fórmula del producto. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tengo 3x a la 4 por 2x a la 5. Y me dicen que le aplique la derivada a esto, a esta función. Digamos que esta es g y digamos que esta es h. Simplemente voy a aplicar la derivada, tal cual como dice en la fórmula. La primera sin derivar, o sea, 3x a la 4 en su forma original. Por la derivada de esto, aquí tengo una potencia, 5 por 2, 10. Y al exponente le resto 1. Más la segunda en su forma original sin derivar, por la derivada de la primera, y aquí tengo una potencia, 4 por 3, 12x a la 3. Y miro a ver qué puedo organizar ahí o qué puedo simplificar en esta derivada. Entonces vamos a mirar qué hay aquí común. Acá tengo una multiplicación. 3 por 10, 30. X a la 4. Más 2 por 12, 24. Perdón, x a la 8. Cuando multiplico sumo exponentes. 2 por 2, 2 por 12, 24. X 5 más 3 a la 8. Y como los dos son 8, entonces me queda 54x a la 8. Listo, y ahí termina nuestro ejercicio. Vamos para la fórmula número 9, que es la derivada de una raíz. Esta es muy importante. Aquí tengo que devolverme un poquito a los conocimientos algebraicos. Entonces tengo una raíz con una potencia, aquí tengo el índice de la raíz. Primero, ¿qué hago? Reescribo esto sin la raíz. ¿Cómo desaparezco una raíz? El índice
pasa acá debajo del denominador. Ahí no he derivado. Y ya a esto le aplico la derivada de una potencia. Listo, entonces primero reescribo. O sea, desaparezco la raíz. Y ahora sí, a esta función que me quedó de esta manera, x a la mn, le saco la derivada de una potencia. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Tengo raíz cúbica de x a la 2. Entonces, antes de derivar, lo reescribo. X a la 2 tercios. Y a esto le voy a sacar la derivada. Derivada de una potencia. Exponente por coeficiente. 2 tercios por 1 da 2 tercios. Y al exponente le resto 1. Entonces eso lo voy a hacer por aquí a un ladito. 2 tercios menos 1. 3 por 1, 3. Menos 2, menos 1 tercio. Me queda menos 1 tercio. Esta operación la hice por aquí a un ladito. Aquí les voy a señalar para que no se pierdan. Listo, como recuerden que no puedo dejar un exponente negativo, entonces esto va a pasar aquí abajo en forma positiva. Y luego de que ya está en forma positiva, lo devuelvo a su forma original. 3. Este 3 viene a ser el índice de la raíz a la x, y ahí termina mi ejercicio. Este 3 volvió a su modo original y este 1 se desaparece porque recuerde que el 1 no se coloca. Vamos para nuestra fórmula número 10. Ya vamos a terminar, para terminar todas las fórmulas de derivada. Nuestra fórmula de una número 10 es la derivada de la función exponencial. Es la derivada más fácil porque es igual. Ejemplo, yo tengo la derivada de la función exponencial, la función, y la derivada es la misma función exponencial, no cambia en nada. Entonces, si me dicen derivada de a a la x, es a la x. Pero, ¿dónde puede cambiar? Cuando ya a este exponente le voy a poner una función. Ejemplo, le doy esta función y le digo e a la 3x. Ahí sí me cambia. Entonces, es de la siguiente manera. La derivada de esto es la misma función, no me cambia en nada, por la derivada del exponente. Se coloca la misma función y se encuentra la derivada del exponente. De exponente. ¿Cuál es la derivada de 3x? Pues 3. Y ya hago esta multiplicación. Entonces me va a quedar 3 por e, 3e a la 3x. Es donde me puede variar que el exponente tenga una función. Entonces siempre coloco la derivada original por la derivada del exponente. Vamos a ver acá nuestra fórmula número 11. Derivada de un logaritmo natural entonces tengo, por ejemplo, este sería nuestro logaritmo natural. Aquí tengo h de x es igual, y la derivada de este es, se coloca la misma función en el denominador y en el numerador le saco la derivada. Esto sería un poquito complicado, pero ya lo vamos a entender. Entonces me dicen f de x es igual al logaritmo natural de 5x a la 2. Lo voy a derivar. Entonces, coloco la función en el denominador igualita. Y acá le saco la derivada, vea, derivada. ¿Cuál es la derivada de una potencia? 2 por 5, 10. Y al exponente le resto 1.
Y esta la puedo simplificar. El 5 en el 10 está 2. Y esta x se va con esta, entonces me queda 2 sobre x. Entonces esta es la fórmula. Coloco la misma función aquí y la derivo encima. Y por último les voy a copiar las derivadas de las funciones trigonométricas, que siempre son las mismas, solo cambian cuando veamos la regla en cadena. Pero por ahora es una tablita que ya está definida y que no hay mucho que trabajarle. Derivada de funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas son 6. Tenemos función seno. Acá le voy a poner la función. Entonces tengo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y acá les voy a poner la derivada de estas funciones. Nunca me cambian. ¿Cuándo me cambian? Cuando entre a ver la derivada en cadena, o sea que le ponga algún componente de la función. Entonces la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno de x. La derivada de tangente es secante a la 2 de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante a la 2 de x. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Esta tablita siempre es la misma, esto nunca me varía. Me varía cuando ya le pongo algún componente al ángulo, le pongo un exponente o un número que lo veremos más adelante en la regla de la cadena. Listo chicos, ahí terminamos todas nuestras fórmulas de derivada. Feliz día.